Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Ironía aparte, uno puede decir, bueno, finalmente, en la cultura de la camaradería de la democracia cristiana, la sangre nunca llega al río. Pero siempre hay excepciones. Nos referimos a la tensión que hay en ese partido por las posiciones disímiles ante la opción rechazo y la opción apruebo. Recordemos que la directiva de la democracia cristiana, la Junta Nacional, optó por el apruebo. Pero han surgido figuras relevantes de la ADC, entre otros 2 senadores en ejercicio, Matías Walker y Jimena Rincón, que están por el rechazo. ¿Qué es lo último que ha ocurrido? El expresidente. Y el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero ¿qué es lo último que ha ocurrido? Que han sido denunciados justamente Matías Walker, Jimena Rincón, el ex convencional Fatchain, que fue presidente de la democracia cristiana, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, por manifestarse públicamente por el rechazo. Y será el Tribunal Supremo el que tendrá que resolver, y uno se pregunta si los tribunales supremos están para resolver diferencias políticas, porque de eso se trata, a pesar de que probablemente lo que están argumentando quieran recurrir al Tribunal Supremo es que aquí hay un desconocimiento de la autoridad, una decisión tomada por la directiva de la democracia cristiana, por la Junta Nacional, y por lo tanto una suerte como de rebeldía interna por parte de estas figuras. Ahora, uno podría preguntarse en qué quedó la camaradería de la ADC, pero en el fondo la democracia cristiana estuvieron hace mucho tiempo. Yo tengo la impresión, opinión, que buena parte de estas diferencias en algún momento las conciliaba, las reducía o las acordaba la intervención directa, indirecta, por consejo de personajes relevantes de la Iglesia Católica. Y en la misma medida en que la Iglesia Católica pesa menos, la democracia cristiana ha pesado menos, y en la misma medida en que la Iglesia Católica en realidad no es que no importe nada, pero poco importa lo que dice, menos influencia tiene y capacidad, por ejemplo, para arreglar el entuerto al interior de un partido como la democracia cristiana, porque antes sí tenía capacidad de arreglar cierto entuerto al interior de la democracia cristiana. Claro, el Tribunal Supremo no es la Inquisición, obviamente que no, digamos, sería como una especie de figura exagerada, pero si esto se lleva al Tribunal Supremo de la democracia cristiana, habla que tendrá que haber un fallo, y por lo tanto a veces esas cosas terminan... Interesante hubiese sido que... termina generando, fíjate, no sé si la palabra fractura, pero distanciamiento muy grande. Es que yo creo que en la democracia cristiana ya eso se está dando. Irremediables. En un partido que se ha ido achicando, yo tengo la impresión que un partido que probablemente vaya, si no a una desaparición, sí a terminar, digamos, con un peso muy relevante. En Italia, la democracia cristiana, que fue el partido hegemónico después de la Segunda Guerra Mundial, desapareció. O sea, está lleno de ex demócratas cristianos que han formado otras colectividades, ¿no? Pero ya como democracia cristiana no existen, y quizás sea el camino de la democracia cristiana de Chile. No ahora, pero si uno mira la tendencia, ¿no es cierto? Es como eso. Sí, la tendencia es a ser cada vez menos relevante dentro del debate político. Y pese a todo, fíjate, uno podría decir, pese a todo podría jugar un rol, ¿no es cierto? En momentos de polarización, donde hay dos bloques tan... Pero si la propia democracia cristiana vive al interior su propia fragmentación, su peso se reduce. Sí. Si toda la democracia cristiana estuviese unida en este caso, en pos de una opción, tendría un peso. Pero si además, chica como está, digo chica, más chica que antes, digamos, grande en relación a otro partido, pero chica como está, actual, al mismo tiempo está dividida, menos, claro, porque yo lo he dicho su peso se divide, se reduce al 50%. Porque a nivel político y particularmente el legislativo, la democracia cristiana, si fuese una sola, con una posición y trabajando, podrían ser bastante relevantes aun cuando sean menos. ¿Por qué? Porque tendrían poder negociador. Habría 4... Para inclinar ciertas balanzas, por ejemplo, en el Senado. 4 senadores que votan juntos, pero están votando 2 y 2. No, por eso. Mira lo que estoy diciendo. Da lo mismo que existan senadores de la democracia cristiana si 2 votan por la oposición y 2 votan por el oficialismo. Pero ¿quién representa más el ADN de la democracia cristiana histórica? Eso es una buena pregunta, porque a lo mejor la democracia cristiana va para otro lado. Depende de quién le pregunte.
sino, claro, pero si tuviéramos que hacer un análisis de Mira, según la Junta Nacional, lo que representa es la posición de Yarna Proboste y de Huachumilla, porque ellos fueron los que ganaron la Junta Nacional. Claro, es hacia la izquierda. Se inclina más hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Deja la posición... O sea, si uno mira las cifras, ¿no? Claro, deja esa posición de centro, centrista, que por algo les pusieron en algún minuto amarillo y se les ponía toda esta chapa, dejan esa posición. Ahora, todo esto también ha provocado, no sé, a ver, porque dejemos de lado la militancia dura, ¿no? Porque la militancia dura, un porcentaje importante, bueno, vive de ser militante también. En la democracia cristiana sí, pues todavía. En muchos partidos, ser militante activo. Pero después de 30 años de formar parte del gobierno, la democracia cristiana en el Ministerio de Salud, todos saben que... Y en otros partidos también, digamos, ser militante activo también te permite, en un porcentaje, tener, digamos, puesto en el Estado. Pero para lo que se denominan simpatizantes, cercanos, adherentes... Independiente pro. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Yo creo que le hace perder votos, todavía más, digamos, de los que ya han perdido. Es la historia de los organismos, ¿no? Sí. Por eso hay que... Nacimiento. Por eso, pero para poder permanecer en el tiempo... Decrepitud y muerte. Pero para alargar eso hay que estar... haciendo un trabajo de base. Mira, yo lo digo también como la democracia cristiana, como el espejo, ¿no? El reflejo de, yo creo que un porcentaje no desdeñable de la población chilena. Digamos, la democracia cristiana, digamos, como reflejo, no de la sociedad chilena, pero un porcentaje de la sociedad chilena que probablemente también vive, digamos, entre dos alternativas, que se ha inclinado y que a veces ha hecho que sea elegido un sector u otro en una especie, no diré una situación de indefinición, sino simplemente de observación de posibles cambios de acuerdo a la oferta electoral que exista. Pero es un tema, yo creo que es un tema que habla bien de cómo hay un sector de la población chilena que está ahí, ¿no? Que no es que sean indecisos, sino que sopesan. Que no está mal estar ahí tampoco. No, yo no estoy diciendo acá, no, si no lo digo por ti, lo digo en general. Uno ve en redes que muestran. No tienen una definición ni de izquierda ni de derecha, sino más bien al centro, y dice, mira. Que son el abono de la incertidumbre respecto a los resultados de muchas elecciones de los últimos tiempos. En la medida que no son ellos los que están ahí como fuerza hegemónica de un sector, pasan a ser, digamos, más bien un elemento que genera incertidumbre respecto al resultado de la elección que viene. Todo esto se está dando en medio de este debate donde está la búsqueda de liderazgos también, donde no aparecen liderazgos claros en ninguno de los sectores políticos. Pues no hay un liderazgo que uno diga nombre y apellido, como fue en su minuto, que habían corrientes que incluso llevaban hasta los apellidos de quien manejaba esa corriente. Y porque probablemente la ciudadanía es mucho más reacia que antes a reconocer liderazgos políticos. Sí, interesante. Incluso tiene hasta, podríamos decir, en cierta medida, una cierta aversión o rechazo de que haya liderazgos de políticos profesionales, que es lo que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Mira el surgimiento de candidatos que son teóricamente que se exhiben, se muestran como no políticos y están dedicados a ser candidatos políticos, ¿no? Puede ser también eso. Esto es un buen análisis que deberían hacer los partidos para poder ver cómo se orienta también la... yo creo que va a ser para bajar la cortina. No, también. Tal vez algunos sí, algunos no. Pero no, mira, ironía aparte. Digamos. Si alguien está pensando en colgarse la banda presidencial, está muy lejos del momento. Sarcasmo aparte. Eso también habla del inmenso desafío que tienen los partidos políticos, que son absolutamente necesarios para la democracia. Pero el inmenso desafío para adecuarse a los tiempos, para modernizarse, para hablar desde otras lógicas, para incorporar
un menú de iniciativas, pero eso no es un debate. poco populista de repente, porque cuando uno mira, por ejemplo, las corrientes que hay hoy día, y con esto termino, cuando mira las corrientes que hay, tal vez la gente de menos de 40 busca y que les hablen de lo que a ellos les interesa y no del bien común. No, pero yo me refiero que tú tienes que incorporar también temáticas que son propias de la modernidad. Yo no sé cómo funcionan, cómo serán las secretarías de los partidos hoy día. ¿Qué Word usan? ¿Sabes qué? Habría que ver el partido de la gente cómo está trabajando. Bueno, por eso te digo, pero hay Zoom comunales, sectoriales que hacen regionalmente. Vivimos un momento de grandes cambios y para todos los sectores hay grandes desafíos, para todos. Partamos por la prensa, etcétera. Pero los partidos políticos hay un desafío gigantesco de, en primer lugar, escuchar. Normalmente escuchan poco. Y entender que quizás tienen que incorporar temáticas nuevas. Algunos partidos han tratado de hacerlo, no estoy diciendo que no se haya hecho nada, pero hoy día los partidos le hacen mucho menos sentido a la ciudadanía que hace tiempo atrás, y esa es una pregunta que ellos tienen que hacerse, porque su rol en democracia efectivamente yo creo que es insustituible. Existirán los movimientos, todas esas cosas, pero los partidos propiamente tal, ahí están, van a seguir, y finalmente a la hora de los cubos terminan articulando posiciones, debate, propuestas o denuncia ante el Tribunal Supremo. Información independiente.